Continuamos. ¿Cómo han avanzado los tratamientos para la diabetes? Hablaremos de las bombas de insulina que pueden ayudar a las personas con diabetes a controlar su nivel de azúcar en la sangre. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Carlos Cadena, médico especialista en endocrinología del HCAMP. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Iniciemos explicando cómo han avanzado estos tratamientos para la diabetes. Gracias. En primer lugar, queremos agradecer por permitirnos a nosotros dar a conocimiento a nivel general y público de los avances en el tratamiento que nosotros en el Hospital Carlos Andrade Marín estamos realizando, en este caso sobre las bombas de insulina. Nosotros desde hace 2 meses en el servicio de endocrinología hemos estado colocándoles a algunos pacientitos que tienen diabetes tipo 1 un dispositivo que se llama Minimed, ¿no? El Minimed, que es una bomba de insulina que nos ayuda para producir adecuadamente los niveles de insulina, y está incluido con un sistema avanzado de asa cerrada que permite a su vez aumentar, disminuir o detener la infusión de insulina en función de los requerimientos que requiere el paciente, de acuerdo a los sensores de glucosa que también están colocados previamente en el paciente. Expliquemos qué es la insulina y también cuándo se debe utilizarla. La insulina, ya. Bueno, como ustedes saben, prácticamente en nuestro organismo tenemos un órgano que se llama el páncreas. El páncreas es el encargado de producir la insulina, de acuerdo a los niveles de glucosa que nosotros tenemos a nivel de la sangre. Por lo general, los niveles de la sangre en nuestro organismo podrían estar en ayunas en un rango de 70, 80 hasta 100 miligramos, y después de comer puede llegar incluso a tener 160, 180 o 190 gramos de insulina. Entonces el páncreas es el encargado de la producción de insulina para mantener estos niveles de glucosa adecuados. Usted manifestaba que ya son 2 meses que van utilizando justamente este tratamiento. ¿Cuáles son las indicaciones y también limitaciones del uso de la bomba de insulina? Ya, específicamente nosotros está indicado la bomba de insulina para los pacientes diabéticos tipo 1, que por lo general requieren más de 8 unidades de insulina al día, hasta máximo 250 unidades de insulina al día. También se le está utilizando en los pacientes que por lo general no tienen buenos niveles de glucosa, tienen mucha variabilidad glucémica, es decir, por más que ellos realizan adecuadamente su conteo de carbohidratos, se ponen la cantidad de insulina que requieren, pero en ocasiones las glucosas o se les eleva por encima de 200 o se les baja por mínimo por 70. Entonces estas variabilidades glucémicas que tienen los pacientes hacen que tenga complicaciones crónicas con el tiempo, y precisamente queremos en estos pacientitos diabéticos colocarles la bomba de insulina para que puedan controlarse adecuadamente los niveles de glucosa. Claro, ¿cómo les ha ido en estos 2 meses que ya están aplicando? Bueno, yo diría que espectacular, que generalmente nosotros ahorita hemos ya colocado 14 bombas de insulina, estamos por colocar unas 14 más, y considero yo que hemos cambiado la vida de muchos de los pacientes, ¿no? Ellos mismos se han dado cuenta que han podido ya mantenerse los niveles de insulina dentro de los rangos que nosotros les hemos puesto pues en el aparato, y se sienten mucho mejor, han aumentado su autoestima, y consideramos que esto va a ser un aspecto fundamental con el tiempo para evitar las complicaciones que se pueden producir con las glucosas que están mal controladas en los pacientes diabéticos tipo 1. Ahora, esto se utiliza exactamente para los tratamientos, para las enfermedades que tienen diabetes, ¿verdad? ¿Qué tipos de diabetes existen y cuál es la más común? Claro, normalmente existen algunos tipos, ¿no? La más común nosotros llamamos la diabetes tipo 2, que es una diabetes que se produce o que tiene de presentación en las personas adultas, ¿no? Que generalmente se desarrolla por lo general cuando tienen exceso de peso, vida sedentaria, mucho estrés, ¿no? También tenemos nosotros la diabetes tipo 1, que es la que se produce generalmente en personas que pueden venir desde los 2, 4 años de edad hasta los 18, 22,
Y generalmente, ¿cuál es la diferencia con la diabetes tipo 2? Es que en estos pacientitos la falla fundamental es la disminución en la producción de insulina en el páncreas y ellos tienen que de entrada siempre utilizar insulina, ¿no? Tenemos otros tipos de diabetes, por ejemplo, las diabetes que nosotros llamamos diabetes tipo LADA, que es en las personas que son adultas, que están con sobrepeso, pero que de entrada necesitan insulina también en algunas ocasiones. Hay otras diabetes, como por ejemplo la producida por otras enfermedades, ¿no es cierto?, como la enfermedad que se produce a nivel de las glándulas suprarrenales, que se conoce como enfermedad de Cushing, en el cual se produce una gran cantidad de cortisol y este produce un exceso de glucosa y produce una diabetes que nosotros llamamos secundaria, ¿no? Entonces hay otras enfermedades igual de tipo secundaria que se producen diabetes. ¿Por qué se da la diabetes y también hay niveles de diabetes? Me imagino que al inicio son primero unos síntomas. ¿Cómo esto es progresivo? La diabetes, por lo general, dependiendo la etiología, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, podríamos hablar, como estamos hablando de la bomba de insulina de la diabetes tipo 1, por lo general se dice que puede ser secundario a problemas autoinmunes o problemas de tipo virales como el virus Coxsackie tipo A, que generalmente producen eventos autoinmunes que producen una destrucción de las células beta del páncreas. Al producir una destrucción de las células beta del páncreas, ya no produce adecuadamente una buena cantidad de insulina y por lo tanto una persona cuando ingiere alimentos, sobre todo el tipo de carbohidratos, que es el que se transforma en glucosa, ya no puede nivelar adecuadamente los niveles de glucosa a nivel sanguíneo y se produce este tipo de diabetes. Tengo una consulta acá y me preguntan si hay pacientes que tienen, por ejemplo, insulina resistentes y qué recomendaciones se daría para estas personas. Claro. Bueno, la insulinoresistencia es una característica de los pacientes diabéticos tipo 2, es decir, como le había explicado anteriormente, una persona que está con exceso de peso, ¿no es cierto?, con obesidad, tiene una vida sedentaria y mucho estrés, generalmente al tener exceso de peso hace que tenga lo que nosotros llamamos insulinoresistencia, es decir, el páncreas generalmente llega a producir unos niveles de insulina, digamos, por ejemplo, entre 4 y 24 unidades día. Y en una persona que está con sobrepeso, con exceso de peso, por lo general se duplica la producción de insulina. Y esto hace que este paciente tenga insulinoresistencia y con el tiempo el páncreas ya no produce adecuadamente los niveles de insulina y hace que se desarrolle la diabetes. Para comprender mejor cómo antes se controlaba esto y cómo está ahora con este nuevo tratamiento, ¿qué características tiene, por ejemplo, las bombas de infusión y cuáles son sus accesorios? Claro, en el caso de los pacientes diabéticos tipo 1, lo primerito que nosotros tenemos que estar bien claros es que la mayoría de ellos, como les había explicado anteriormente, tienen glucosas, lo que nosotros llamamos fuera de rango, es decir, glucosas a veces por encima de los 200, 300, y en ocasiones cuando se colocan demasiada cantidad de insulina, se baja los niveles de glucosa y esto hace que tenga variabilidad, niveles de glucosa muy baja. Y esto hace que con el tiempo los pacientes tengan complicaciones en sus diabetes. Tienen en primer lugar fallas a nivel de la retina, lo que llamamos retinopatía, falla a nivel renal, la nefropatía, tienen problemas vasculares a nivel de los pies, que se produce un pie diabético, que son las complicaciones que se producen en los pacientes con diabetes tipo 1. Ahora expliquemos también cómo es, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, qué tipo de insulina utiliza, qué tiempo también debe, en este caso, ponerse la insulina o liberarla. Estamos hablando en cuanto, primerito, si nosotros tenemos un paciente con diabetes, generalmente tipo 1, de entrada ellos tienen que utilizar una insulina que nosotros llamamos insulina basal, que son generalmente ahora en nuestro medio los análogos de insulina que duran 24 horas, ¿no? Y también en ocasiones cuando el paciente come y los niveles de glucosa se le suben, tiene que asociar a la insulina basal
las insulinas que nosotros llamamos las insulinas ultra rápidas. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos la insulina Lispro, ¿no? Tenemos también la insulina Apidra, que es la que generalmente se utiliza para los pacientitos que cuando se sube la glucosa por en sí, cuando comen y se sube la glucosa, nos ayuda a controlar adecuadamente. ¿Cómo es un paciente con diabetes? ¿Qué tratamiento debe seguir, incluido este? Ya. Los pacientes, dependiendo del tipo de diabetes que tenga, el pilar fundamental, como yo siempre les he dicho, son tres, ¿no? En primer lugar, el estar consciente de que tiene un problema de diabetes, ¿no? En segundo lugar, el que tiene que saber las cantidades de carbohidratos que el paciente debe consumir. Y el tercero, también aprender a manejar los valores de insulina que el paciente necesita para controlarse los niveles de glucosa. ¿Cómo les ha ido con estos tratamientos específicamente en el HCAM? Por ejemplo, cuántos casos tienen? Bueno, ahorita tenemos 14 pacientes que ya están colocados la bomba de insulina. Como le había indicado, están muy bien. Ahora los niveles de glucosa están entre ayunas 70, 80 y después de comer 140, 160, que son los requerimientos o los objetivos que nosotros siempre tratamos de mantener en un paciente diabético. También es importante indicar el modo manual, también automático, modo de seguridad de la bomba de insulina. Claro, en este caso es importante también que la comunidad sepa y incluso los pacientes diabéticos tipo 1 sepan que este dispositivo que se llama MiniMed 780 es un dispositivo que en primer lugar elimina insulina o impulsa insulina todas las 24 horas del día, ¿no es cierto?, en base a los requerimientos que tiene el paciente. Es decir, en ocasiones puede aumentar o puede disminuir los niveles de insulina o puede detenerlos si es que ve que las glucosas están muy bajas o muy altas en el caso de los pacientes. Claro, y la diferencia también que hay en este modo manual, automático y de seguridad de la bomba de insulina. Claro, los pacientes, la bomba tiene lo que nosotros llamamos el sistema manual, el que se le utiliza las primeras 72 horas en el paciente, en el cual se le calcula las cantidades o requerimientos de insulina que el paciente necesita y en base a eso posteriormente hacemos un ajuste de las dosis de insulina que debe liberar el dispositivo para después activar lo que nosotros llamamos el modo automático. Este modo automático está incluido lo que nosotros llamamos el smartwatch, que es un dispositivo que está incluido dentro del aparato, el cual les permite a los pacientitos, cuando están los niveles de glucosa, por ejemplo, el paciente ha consumido muchos carbohidratos, aumenta un poco los niveles de insulina para regularle automáticamente. O si el paciente por alguna circunstancia ha omitido una comida y la glucosa empieza a disminuir, disminuye también los niveles de insulina. Entonces, este dispositivo smartwatch que está incluido dentro del aparato es muy fundamental, porque en ocasiones el paciente puede verse sometido a una tentación de comer un poco más, entonces automáticamente la bomba de insulina le ajusta los niveles de insulina, o si el paciente no comió y está yéndose los valores por muy bajos, esto tiene un algoritmo que ya previene que el paciente va a producir hipoglicemias y disminuye los niveles de glucemia. Incluso si ya llega a valores bajos de los 70, detiene la infusión de insulina para prevenir que el paciente haga hipoglicemias. ¿Cómo una persona puede saber que tiene diabetes? ¿Existen síntomas para saber que una persona tiene esta enfermedad? Sí, lógicamente. Los síntomas que nosotros siempre hemos indicado a los pacientes para que prevengan la producción de diabetes es lo que nosotros llamamos las 3P, ¿no? Cuando un paciente está con polidipsia, que quiere decir demasiada sed, polifagia, demasiada hambre, y poliuria, demasiada orina, y encima de eso es una persona que ha estado con exceso de peso y ha empezado a bajar muy rápidamente sus excesos de peso. Con estos tres síntomas
nosotros siempre les indicamos a las pacientes que tienen que realizarse un chequeo de su glucosa capilar para determinar si no está teniendo diabetes. ¿Cómo se puede evitar, por ejemplo, realizarse exámenes cada cierto tiempo? ¿Cómo evitar para que una persona tenga diabetes? Claro. Bueno, normalmente se recomienda que se haga los chequeos de la glucosa mínimo una vez cada 6 meses, ¿no es cierto?, junto con el perfil lipídico y una evaluación general, ¿no?, de todos los exámenes que necesita un paciente: biometría hemática, perfil lipídico, pruebas de función hepática y la glucosa. Y si hay una sospecha, nosotros también le solicitamos que se haga lo que se llama la hemoglobina glicosilada. ¿Existe también, por ejemplo, personas que están propensas a tener diabetes? Por ejemplo, si en la familia existe alguien que tuvo diabetes. Eso es algo fundamental. Nosotros, cuando estamos con un paciente en la entrevista, siempre le preguntamos dentro de los antecedentes que nosotros llamamos antecedentes patológicos familiares. Y si el paciente reporta que tiene familiares con diabetes, inducimos que probablemente el paciente está con una carga familiar para desarrollar diabetes y se le indica que debe tener mucho más cuidado al respecto. Doctor, ¿qué pasa con la diabetes durante el embarazo? A ver, es fundamental tener en claro que tenemos que tener dos cosas bien claras en mente. Una diabetes que nosotros llamamos pregestacional, es decir, una persona que es diabética y que se embaraza, que debe tener los cuidados y requerimientos necesarios, incluso ir previamente al médico. Y otra es muy distinta a la diabetes gestacional, es decir, de una persona que nunca tuvo antecedentes de glucosas elevadas, pero que a partir de la semana 20 empieza a subirse los niveles de glucosa. Entonces ahí nosotros le catalogamos como diabetes gestacional. Normalmente toda persona embarazada, los niveles de glucosa deben manejarse siempre de 92 miligramos para abajo. Si una persona a partir de las 20, 22 semanas, los niveles de glucosa en ayunas están sobre 95 o 100, ya le podemos catalogar como una persona con diabetes gestacional. ¿Cuáles son las estimaciones de las personas que tienen diabetes, por ejemplo, en temas de edad? ¿Hay una edad específica en la cual se da más esta enfermedad? ¿O es a todo, o sea, a cualquier persona? No, yo considero que la diabetes puede presentarse a cualquier edad, desde los 2, 4 años hasta los 60, 70 años. Vamos a finalizar la entrevista dando ciertas recomendaciones a la ciudadanía para evitar justamente que se tenga o que un paciente tenga diabetes, ¿no? ¿Qué se puede hacer para evitar esta enfermedad? Claro, los aspectos fundamentales que nosotros debemos considerar aquí es que uno siempre debe tratar de llevar una vida saludable, chequearse adecuadamente cómo estamos de peso, cómo estamos haciendo las actividades físicas e ir siempre regularmente a un chequeo médico por lo menos 1 o 2 veces al año para evitar complicaciones que uno pueda tener. Gracias por la entrevista. Gracias. Conversamos con el doctor Carlos Cadena, médico especialista en endocrinología del HCAN, sobre las bombas de insulina para pacientes con diabetes. Hoy hemos revisado varios temas de consulta popular referente justamente a permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos, las oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial y sobre cómo las bombas de insulina se aplican en este caso para pacientes con diabetes. Siga con la programación de Gama Visión. Excelente día a todos.